Muy buenos días, amados hermanos. Gracias por estar aquí en sintonía con nosotros una vez más en este día tan hermoso y en este programa tan hermoso, platicando y siendo edificados. Hoy el Señor sé que tiene algo grande para cada uno de nosotros y que pues obviamente siempre debemos de estar atentos a su palabra. Hoy, como usted ve, me acompaña la hermana Ángeles. ¿Por qué no le da un saludito, amada hermana? Amén, amén. Buenos días a todos. Gusto de estar aquí en la casa del Señor. Sabemos que el Señor está en todos lados y donde dos o tres están, ahí está el Señor. Gracias, pastor, por la invitación. Le agradezco y gracias a Dios porque me ha dado nuevamente esta oportunidad de estar aquí. Y yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Y como ya el pastor lo dijo, mi nombre es Ángeles. Bendiciones. La hermana Ángeles de la Torre, De la aleluya. torre. Sí, qué bueno. Pues usted sabe, el programa se llama Platicando y siendo edificados. ¿Platicar de qué? Platicando de lo que tiene el Señor para la iglesia, lo que está haciendo, lo que está permitiendo. Platicando de una vida secular que también llevamos, ¿verdad? No solamente pasamos hablando, haciendo cosas espirituales, sino también estamos en este mundo donde tenemos que trabajar en lo secular, vivir con nuestra familia, amigos, compañeros que quizá no conocen del Señor, las experiencias que pasamos a diario, y pues es importante poder platicar de todo ello, ¿verdad? Es algo diferente cuando nosotros hablamos, una sola persona está expresando lo que uno piensa, pero cuando uno platica es mejor, ¿verdad? Amén, amén, amén. Es mejor porque podemos ver los puntos de vista de cada quien, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, quizá lo que yo percibo no es lo mismo que usted percibe, o que es lo que perciben los hermanos. Entonces, por eso es importante platicar. Así que, antes de empezar a platicar más profundo, ¿por qué no hacemos una oración? ¿Me acompañan en oración? Amén. Aleluya. Bendito Dios, gracias te damos, Señor amado, en esta mañana hermosa que nos permites poder disfrutar una vez más en este sábado, Señor amado, en el cual tú nos das vida, nos das fortaleza. Te ruego, Señor, por todos aquellos que están pasando momentos difíciles, para que sean llenos de tu fortaleza, que sean llenos de tu esperanza, de tu fe. Por aquellos que están enfermos, por mi esposa, Señor, por aquellos siervos, siervas que están enfermos, hermanos, hermanas, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Padre, que nosotros conocemos y que podemos extender esta oración por ellos. Te pedimos por cada uno de ellos, Padre. Señor, en tus manos ponemos esta palabra, estos pensamientos, estos deseos, todo lo que hoy, Señor, en esta mañana puedas poner en nuestro corazón y que de nuestro corazón para contigo, que podamos ser guiados por tu Santo Espíritu. Bendigo la vida de mi hijo tras cámaras, cada uno de los que nos escuchan, que están al otro lado de las cámaras, en sus hogares, en su automóvil, en su trabajo, quizá en el parque, quizá haciendo ejercicio, pero que están poniendo, Señor, su oído atento a tus palabras. Gracias te damos, Señor, bendecimos tu palabra, bendecimos esta hora y en tus manos nos ponemos, Espíritu Santo, para que seas tú quien nos guíe. Gracias, Señor, te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Aleluya. Bueno, como usted sabe, amado hermano, este es un programa que mi esposa es en sí la encargada, pero ahorita que está pasando un poquito de tribulación en lo que es la salud, pues me ha permitido tomar su lugar, ¿verdad? Pero yo decía, ¿y por qué yo solito? ¿Por qué no me va a acompañar la hermana a mí? Entonces por eso, ¿verdad? Y sabemos que el Señor también está haciendo grandes cosas en la vida de mi hermana, ha estado creciendo, Amén, amén. como cada uno de ustedes también, y se espera que también pues crezcamos todos, ¿verdad? Amén. Mucho más. ¿Cómo se siente? Un poquito nerviosa, pero bien contenta de estar aquí. Estar nervioso es bueno. Eso nos dice que cuando nosotros nos ponemos nerviosos es porque está aquel deseo de hacer las cosas bien para el Señor, ¿verdad? Cuando uno no se pone nervioso, piensa que uno ya tiene todo bajo control. Y en realidad el control siempre, lo tiene siempre Amén. Dios, ¿verdad? Amén. Bueno,
platicando y siendo edificados. ¿Quiénes somos? Iglesia de Cristo, Visión de Vida. Estamos en Shakopee, Minnesota. Usted nos puede encontrar en Facebook o en la página website que nosotros tenemos, que es de la iglesia, que es www.benecer-mn.org. Ahí puedes encontrar todo lo que usted desea. También nos puede encontrar en YouTube, solo buscando Visión de Vida, Ministerios de Benecer, y ahí le saldrá. Suscríbase, pónganle un like, si les gusta, compártalo, sea un evangelizador, ¿verdad? Muchas veces nos preguntamos, es que yo no puedo salir, es que no puedo hablar. Comparta entonces la página, comparta el programa, comparta las oraciones que ponemos, los pensamientos que se dan, compártalos, porque alguien estará esperando de una palabra y usted puede ser ese ángel que el Señor use para poder llevar el mensaje. Amén. Amén, amén. Bueno, hoy quiero, o el Señor ha puesto en mi corazón, hablar acerca de la oración. Y fíjese, hermano Ángeles, ahorita en estas semanas el apóstol pues ha estado enfocado en lo que es la oración, ¿verdad? Ministros han estado predicando de la oración, los 5 ministerios, ¿verdad? Pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, han estado ministrándonos con lo que es la oración, la importancia de la oración. Entonces, hoy quiero que por favor me acompañe a Lucas capítulo 18, versículo 1. Dice la palabra del Señor, el Señor Jesús les dice, y les proponía una parábola. En su versión tal vez dirá, y les hablaba esta parábola, o les decía esta parábola, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Este versículo es tan interesante y tan importante para nosotros, hermana Ángeles y hermanos que nos ven, porque obviamente aquí no nos lo está diciendo una persona normal, bueno, no normal, ¿verdad? Es una persona que no tenga conocimientos espirituales, no nos lo está diciendo un sacerdote regular, ¿verdad? Sino que nos lo está diciendo el Señor Jesús. Amén. Nos está diciendo que es importante, que es una necesidad, o debe ser una necesidad en nuestras vidas de orar siempre y no desmayar. Y no desmayar es que no te canses de orar. Que no se canse. Es necesario que no nos cansemos de orar. ¿Y para qué es la oración? Para que nosotros estemos siempre en contacto con aquel que nos puede dar la fortaleza, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo, nuestro ser, obviamente se cansa en cierto momento, ¿verdad? Y tal vez no se cansa, hermana, de hablar, sino quizá de esperar lo que uno está pidiendo. Amén. No sé qué opina usted de eso. Amén, pastor. Mire, esta versión, Dios habla hoy, dice, Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse. También, ¿verdad? Desmayar, desanimarse, pero sabemos que el desanimarse viene a veces a nuestra vida constantemente, porque como dice usted, no recibimos lo que esperamos, pero es importante, yo a través de lo que estudiaba un poquito de la oración, el Señor me hablaba de que es importante mantenernos en la oración, a ir creciendo en la oración, ¿verdad? Buscar en todo momento la presencia del Señor para, como decía usted, estar fortalecido no solamente en nuestro ánimo, sino en nuestro espíritu. Amén. Y fíjese, ahorita acaba de decir algo importante, lo que es el crecimiento, ¿verdad? Porque muchos tienen el problema de que dicen, no, pero es que yo no sé orar, no me salen las palabras. Pero es algo de crecimiento. Quizá al principio va a ser, gracias Señor por esto y amén. 2 palabritas, ¿verdad? Pero luego cuando uno lo practica, cuando uno sigue hablando con el Señor, obviamente, las palabras van saliendo, va tomando una confianza uno. Es como una persona
con otra, ¿verdad? Que se acaban de conocer y hola, mucho gusto. Y se acabó la próxima, oh, hola, ¿qué tal? Qué bueno verte otra vez. Sí. Y va creciendo esa Formando plática. una relación. Una relación, van saliendo más pensamientos, más deseos, más, bueno, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Amén. Pero ya uno ya pregunta, oh, ¿qué tal? ¿Y cómo te fue? ¿Y dónde trabajas? Y etcétera, etcétera. Y va creciendo. Y va creciendo. Ya después no los puede callar uno. Sí. No sé si le ha pasado algo así. Sí, sí pasa. Por eso después ya no llamo. Ah, mire, pues. Entonces, es importante eso, ¿verdad? Ir creciendo en la oración. Amén, ¿Cómo amén. podemos crecer? Por medio de la práctica. Todo Amén. es por medio de la práctica, ¿verdad? Yo trabajaba entrenando personas para que pudieran sacar su licencia B y poder manejar los buses. Y al principio me demoraba unas 3 semanas entrenando a una sola persona, ¿verdad? Todos los días, de lunes a viernes, ¿verdad? 4 horas manejando, enseñándoles y me demoraba mucho porque no hallaba las palabras para poder explicar qué tenían que hacer. Pero la práctica, luego ya en 3 días los mandaba a hacer el examen. ¿Pasaran o no pasaran? No. Ya después en una semana y media, ya, porque ya tenía la práctica, ya sabía qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo. Igual es con la oración. Y no es que nosotros tomemos la oración como algo que, ya me la sé de memoria, ¿verdad? Esto voy a decir siempre. Sino la confianza porque sabes, Amén. porque conoces, ¿verdad? Amén. Entonces, Y fíjese, pastor, que en Primera de Tesalonicenses 5:16 dice, estén siempre contentos. En otras versiones dice, déjenme ver, dice, estén siempre contentos, siempre alegres, siempre gozosos. Y a mí me llamaba la atención porque a veces pensamos que la oración tiene que ser todo el tiempo llorando. Tiene que ser todo el tiempo sufriendo o todo el tiempo, habemos, como ahorita decía usted, ¿verdad? Como repeticiones, o el Señor hablaba en Mateo 6 donde le decía a los discípulos que cómo tenían que orar, ¿verdad? Que no fueran vanas repeticiones. Y muchas de las veces cuando no hemos aprendido a orar, ¿qué pasa? Solamente hacemos una oración rápida, ¿verdad? Y siempre decimos lo mismo, siempre decimos lo mismo. Entonces esa es una oración, como dice ahí, vana, porque al Señor no le agrada. No hay esa, ahorita como decía usted, no hay esa relación, esa amistad, esa confianza, ¿verdad? De que solamente tengo que orar, decir al Señor, no puedo hablar más allá, porque entonces puede ser que peque con lo que voy a decir, o que no le puedo decir al Señor estas cosas porque son vergonzosas o porque son, solo yo las sé, pensamos, ¿verdad? Pero el Señor todo lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que nos mantiene y nos debe de mantener gozosos? Cuando nosotros nos mantenemos gozosos en la oración, el Señor, hay esta confianza con el Señor de decirle, mira papito, yo hice esto, porque pues al Señor no le podemos ocultar nada, ¿verdad? El Señor sabe todo lo que hacemos, pero cuando estamos contentos en la oración, nos gozamos en la oración. Amén. Sí, es que eso es importante también, ¿verdad? Porque muchos no entienden aún, a pesar de que son cristianos, o a pesar de que somos cristianos, me voy a poner, ¿verdad? Muchas veces creemos que Dios no sabe lo que nosotros estamos haciendo. Creemos que Dios no sabe qué estamos pensando. Creemos que el Señor no sabe qué es lo que deseamos, ¿verdad? Y muchas de ellas, obviamente, muchas veces, aunque sabe qué deseamos, pero también sabe que no nos conviene, ¿verdad? Alguien que está pidiendo, Señor, por favor, que me gane la lotería. Nunca se la gana. Nunca, no se la gana, quizá, bueno, una porque no compra. No le estoy diciendo que vaya a comprar, nosotros no jugamos, ¿verdad? Pero
¿qué pasaría con esa persona al ganarse la lotería? ¿Qué pasaría con esa persona, verdad? Entonces, cuando esto acontece, que ellos piden algo que no les conviene, que los puede apartar del Señor, obviamente el Señor no lo va a hacer, porque Él no les va a dar algo para que se aparten de Él, ¿verdad? O que aparten su corazón, pues, ¿verdad? Porque es decisión de cada quien buscar del Señor, aunque el Señor tiene el poder para acercarnos como Él quiera, pero Él permite que nosotros tomemos decisiones. Entonces, esas decisiones pueden ser influenciadas por las cosas que pedimos, ¿verdad? Y una de ellas puede ser dinero, un buen trabajo, ¿verdad? Y se ha experimentado en las iglesias que han llegado, han pedido oración por un trabajo, encuentran el buen trabajo y se van. Y se van, ¿verdad? Entonces, y después toca orar para que les quite el trabajo. después hay que orar para que se los quite, ¿verdad? Es que Dios es bello. Por eso, la importancia de aprender a orar, como se lo ponemos aquí en este título, la importancia de aprender a orar. Ahora, para aprender algo, obviamente tenemos que buscar a alguien que nos pueda enseñar a hacer algo, ¿verdad? Si yo no sé dibujar, tengo que ir a un lugar donde hay un maestro que sepa dibujar y que me enseñe a dibujar, porque no es solamente de hacer garabatos. Hay técnicas, ¿verdad? Colocas el lápiz de esta manera, colocas el papel de esta manera, usas este papel para esta clase de dibujos, esta clase de colores para esta clase de papel, etcétera, etcétera. ¿Cómo quieres pintar? ¿Quieres pintar con algo que se mire igual o algo como caricatura, etcétera, etcétera? Son artes que se van aprendiendo. Pero se tiene que buscar a alguien y se tiene que preguntar. Nadie va a aprender si no pregunta. O al menos si no anda o está con las personas que saben, ¿verdad? Si nos juntamos con gente que no ora, no vamos a orar, ¿verdad? Y luego les va bien a los que no oran, porque no son del Señor, como decía David, ¿verdad? Señor, ¿verdad? Estos tienen mucho, hacen de todo y no les pasa nada, y yo que oro y estoy contigo, no tengo nada, ni me saluda la hermana Ángeles. No quiere hablar conmigo. Sí. No quiere responder a las llamadas. No, entonces es importante eso, la importancia de aprender a orar. Amén. Y pues recordemos, hermanos, que esto es una plática. Si tú tienes alguna pregunta con lo que respecta a la oración, cómo tú te sientes con la oración, quizá oraste algo, el Señor te lo permitió, o quizá algo que tú estás esperando, o tienes esa inquietud, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Dónde debo hacerlo? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Es importante que pues lo escribas, ponlo ahí, pregunta. Hermana Ángeles, ¿cómo oro, verdad? El pastor, ¿cómo oro? Pero sobre todas las cosas, pregúntale al Señor cómo orar. Amén, amén. Preguntémosle al Señor cómo orar. Y por eso quiero que vayamos adelante a Lucas capítulo 11 y versículo 1. Ahorita sentí que hablé como no me acuerdo de dónde, pero en México. Capítulo 11, versículo 1. Bueno, dice, aconteció que estando él en cierta, estamos hablando del Señor Jesús, el Señor Jesús estaba, ¿verdad? Aconteció que estando él en cierto lugar orando, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, mire qué tremendo esto. Porque estamos viendo, por eso lo que hablábamos ahorita, hermano Ángeles, de que con quién te juntas, eso es lo que vas a aprender, ¿verdad? Si te juntas con gente que no va a la iglesia, no vas a ir a la iglesia. Es que está más divertido allá donde vamos con el cuate o con la cuata, ¿verdad? No sé si se dice cuata. Pero si andas con personas que les gusta beber,
te van a inducir a beber, ¿verdad? Es lo que vas a aprender, es más, vas a saber cómo se llaman los tragos que sirven, ¿verdad? Sí. Yo nada más, el único trago que sé es el trago de agua. ¿Qué es verdad? No voy a pensar mal. Pero, entonces es importante, entonces aquí ven al Señor Jesús, y el Señor Jesús sabemos que siempre estaba orando. Amén, amén. Siempre estaba orando, todas las mañanas orando. Cualquier momento que encontraba, a orar. Se llevaba a unos 3 discípulos a orar, a Jacobo, a Juan, a Pedro, y se los llevaba a orar para que vieran, y aún así se le dormían, ¿verdad? No aguantaban. Pero entonces es importante que vemos, ¿verdad? No sé qué opina usted. No, es importante, pastor, porque mire, volviendo yo otra vez aquí a Colosenses, donde estábamos leyendo, el versículo 17 dice, oren en todo momento, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes, como creyentes en Cristo Jesús. Miren, entonces el Señor está esperando algo de nosotros, ¿verdad? Como creyentes en Cristo Jesús, que nos mantengamos todo el tiempo orando. Muchas de las veces nosotros ahorita en este tiempo, ¿verdad? Se puede ver que la gente se ha apartado un poquito, ya no busca de la presencia del Señor como antes, ¿verdad? Digamos, se ha acomodado o yo no sé qué, no puedo decir nada, ¿verdad? Porque solo Dios lo sabe, pero la oración se ha dejado ya no como primer lugar, sino al último lugar. Hay una necesidad, hay una enfermedad, hay economía, la economía en la casa no está muy bien y siempre buscamos otras cosas y la oración, la petición a Dios o la búsqueda de Dios la dejamos a lo último. Pero aquí dice orar en todo tiempo, porque eso es lo que el Señor espera de nosotros, que busquemos en todo momento de su guía o de su presencia, ¿verdad? Sí, eso es importantísimo, ¿verdad? Que nosotros no dejemos de hacerlo y poder saber, entender que a Dios le agrada y que es lo que Él quiere que hagamos. El mejor ejemplo, como leíamos en el versículo anterior, ¿verdad? Que el Señor siempre hacía parábolas, daba un ejemplo, ¿verdad? A mí me gusta siempre poner ejemplos de lo que a mí me pasa o me ha pasado, porque pues no sé qué le ha pasado a usted, ¿verdad? Entonces, para poder explicarle ciertas cosas y que podamos entenderlo mejor, dar una parábola. Una parábola es algo ficticio, de una historia que se asimila a lo que queremos transmitir o lo que ha estado pasando, ¿verdad? Entonces el Señor dice, y les proponía una parábola o les decía una parábola. Entonces, algo que a mí me llama la atención, por ejemplo, para poder comparar esto, que es lo que el Señor quiere, que nosotros siempre estemos orando, y la oración es hablar, acercarnos al Señor, decirle qué está pasando en nuestra vida, o alabarle, adorarle, ¿verdad? Entonces, algo que pasa en los hogares, los hijos, ¿verdad? Los padres, queremos que ellos nos digan qué les está pasando. ¿Qué te está pasando en la escuela? Te veo más callado, andas más distraído, o ahora estás saliendo más que antes, ahora te vas, ahora ya no me preguntas, ya no es qué está pasando. Queremos que ellos se acerquen, queremos que ellos hablen con nosotros, y sin embargo no lo hacen. En la iglesia, ¿verdad? El pastor ya les dio el teléfono a todos y no le llaman, ¿verdad? No le preguntan a él, no piden oración, no nada, no. Está bien, ¿verdad? Yo que sé de muchas cosas, pero el Señor sí sabe. Amén, amén. Entonces Él quiere que nosotros oremos, que hablemos con Él, que saquemos lo que está en nuestro corazón, porque es importante, parte de la oración es poder desahogar, ¿verdad? Aquellas cosas que están aconteciendo en nuestra vida. Amén. Como decía usted, no es de solo llorar, ¿verdad? A veces venimos a llorar, Señor, me dieron duro. Pero también, Señor, gracias por haberme dado la victoria, ¿verdad? Amén. Y no es malo llorar delante del Señor, ¿verdad? Claro porque que pues no. Él es nuestro amigo, Él es nuestro
confidente, Él sabe todo de nosotros, pero saber que como hemos aprendido, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Todo llega a su momento, pero no el solamente llorar y hablamos y hablamos, porque eso es lo que a veces pasa, ¿verdad? Hablamos, Señor, 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 en ningún momento nos detenemos a escuchar la voz de Dios, en ningún momento sabemos, nos ponemos a pensar si lo que estamos hablando, diciendo, le agrada al Señor, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? A través del retiro, ¿verdad? Que debemos de saber hablar al Señor, ¿verdad? Porque pues a veces solo decimos, hablamos, nos quejamos, le pedimos por las necesidades que tenemos en casa, pero no hablamos con el Señor. Solo vamos y nos quejamos del hermano también, ¿verdad? De nuestro esposo, de la familia, de nuestros hijos, pero no hay una comunicación con el Señor, y eso es lo que ahora yo he estado entendiendo, de que es importante en la oración. Es importante. La palabra orar, ahorita que estamos hablando de eso, ¿verdad? De importancia. ¿Qué es lo que es orar? La palabra orar significa, bueno, en griego es preseuchomai, que significa orar. Todo lo que implica esto es orar a Dios primeramente, ¿verdad? Amén, amén. Suplicar, adorar, hacer oración, orar, pedir. Pero aquí pone cuatro cosas, ¿verdad? Una, obviamente, orar a Dios, que es hablar con Dios. La otra es suplicar por alguien, suplicar por algo, suplicar por nosotros, suplicar por recibir sabiduría, entendimientos. Papito, por favor, enséñame, ¿verdad? Adorar, ¿verdad? Adorar, decirle, Señor, tú eres bello. Fíjese que eso también es orar. Por eso ahorita que mencionaba usted, no es solamente llorar, porque la gente piensa que el que no llora no está orando, ¿verdad? O el que no llora no es espiritual, ¿verdad? Y no. Adorar al Señor, no vamos a estar ahí, ¡ay, qué bonito eres! No, hombre, tenemos que saber que podemos adorarle, decirle, Señor, grande es tu misericordia, bendito eres hermoso, etcétera, etcétera. Hacer una oración, ¿dónde? En todo lugar, en cualquier momento, ¿En qué lugar? Usted lo mencionaba hace poco. ¿En qué lugar no está el Señor? Si es omnipresente. Te metes debajo de la cama, ahí está. Es más, el salmista dijo, vamos allá al fondo, ahí estás tú también. Allá, porque Dios está en todo lugar. El que obviamente no esté contaminado con las maldades de allá abajo, no significa que el Señor no esté. Dios es Dios. Amén. Y está en todo lugar, ¿verdad? Suplicar, pedir. Mucha gente no pide. O pide mucho, ¿verdad? Pide mucho. No sé cuántas veces le han pedido que pida por algo, ¿verdad? Hermana Ángel, por favor, pídele al Señor que me dé tal cosa, ¿verdad? Pero es tremendo esto. Es importante saber, ¿verdad? Preseuchomai, suplicar, orar a Dios, adorar al Señor, hacer una oración al Señor, pedir al Señor, ¿verdad? Entonces es importante todo eso, pero todo esto va con la importancia de aprender a orar. Y ese aprender a orar, me llamó mucho la atención eso que le digo en Lucas capítulo 11, versículo 1. Y aconteció estando él en cierto lugar. Entonces, eso es lo primero. Veían al Señor orar en todo momento. Veían al Señor orando. Y cuando terminó, dice siempre hay alguien, ¿verdad? Que sí está más interesado. A veces, yo no sé, hay tal vez en su casa que son nenas, ¿verdad? Hay alguna que le dice que quiere aprender más a cocinar que otra, ¿verdad? Alguna quiere hacer una cosa diferente, pero hay otra que usted se pone a cocinar y ¿qué estás haciendo? ¿Y cómo lo estás haciendo? ¿Qué le pones? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? Etcétera. Entonces siempre hay uno que quiere aprender más, que quiere saber más. Sí, no es que los otros no sean buenos, sino que hay alguien que se va a acercar más para aprender y obviamente va a llegar a ser
el heredero de las recetas, el heredero de la oración, el heredero del lugar, porque no le va a dar uno el lugar a alguien que ni siquiera busca, ¿verdad? Entonces ahora viene este discípulo y le dice, y le pregunta al Señor, Señor, o le dice, o le pide al Señor, esta es una oración también, porque le está suplicando, ¿verdad? Y le pide al Señor que le enseñe a orar. Y él pone un ejemplo, como, eso es lo único que no me gustó. Bueno, que yo me pasa el rollo, pues, ¿verdad? Como que le está diciendo, mira, tú no nos has enseñado, y Juan sí ya les enseñó a los suyos. Y así hay muchos, ¿verdad? Sí. Andan con ellos todo el tiempo, les dicen qué hacer, cómo hacer, y al final es que tú no lo haces como aquel. No nos enseñas como aquel, ¿verdad? Es que en aquella iglesia sí esto, en aquella iglesia sí lo otro, pero el Señor, bueno, pero el Señor tan lindo, ¿verdad? Entonces se le acerca y le dice, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces es importante que nosotros aprendamos a orar y que pidamos nosotros instrucción. Amén. Instrucción. No sé si sus hijas les han pedido, sus hijos le han preguntado algo acerca de la oración en algún momento. Sí, sí, preguntan cómo orar, cómo hablar con el Señor y una de las cosas que yo les digo también es esto, ¿verdad? Es como cuando tenemos una amistad, apreciamos a esa persona, queremos compartirle todas nuestras experiencias, lo que nosotros pasamos, bueno o malo. eh, y es lo que yo les digo a ellas, ¿verdad? Que así es el Señor, que debe de ser el Señor en nuestra vida, ¿verdad? En nuestro corazón, que no le ocultemos nada. Y de hecho hay un versículo que después no lo encontré, pero me gustó mucho, donde David le decía al Señor, pero ¿qué hay oculto en mí que tú no sepas? Todo lo sabes. Y así es como debe de ser nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Cometimos un error y decírselo al Señor, mira, Señor, te fallé. Señor, mira, dije esto que no estaba bien y perdóname, pero siempre buscando, ¿verdad? Ser perdonados, ser reconciliados con el Señor, siempre buscando y no dejar como, por ejemplo, a veces, ay, sí, pero ya cometí un error, ya pequé, ya esto, mejor me aparto, mejor me voy, mejor... No, David era una persona que siempre le decía lo bueno y lo malo que él hacía al Señor y eso fue lo que le agradó al Señor, ¿verdad? La comunicación que él tenía con Dios, de decirle todo lo que él hacía. Por eso decía, ¿qué oculto hay en mí si tú todo lo sabes? Estoy parafraseando, ¿verdad? Porque no lo encontré otra vez, pero me tocó ese versículo porque así debe de ser la relación de nosotros con el Señor en la oración. Y como decía aquí en Primera de Tesalonicenses, orar en todo tiempo, ¿verdad? No solamente cuando hay necesidad, no solamente cuando hay tristeza, no solamente cuando hay necesidad o enfermedad, no, sino orar en todo tiempo, para que el Señor... nosotros vayamos siendo fortalecidos con la presencia del Señor. Amén. Sí, es importante todo eso, ¿verdad? Que nosotros podamos o aprendamos a acercarnos al Señor sabiendo que es el Señor primeramente, quién es el Señor, con quién nos estamos acercando. Es como pedir un consejo. No nos podemos acercar a pedirle un consejo a alguien que no conocemos nada de él, ¿verdad? De ella. Es importante que sepamos, por eso en la iglesia siempre se pide que vayan a pedir consejo, primero obviamente con el pastor, ¿verdad? Si es dama, pues con la pastora, al menos que ella no esté disponible en ese instante, sino pues con las personas que están delegadas para ello, ¿verdad? Pero muchos prefieren ir a hablar con otros que no saben del Señor, no quieren nada del Señor, le piden. Dice qué tremendo esto, porque piden consejos espirituales con personas que no son espirituales, que no van a la iglesia, que no respetan la autoridad eclesiástica, ¿verdad? La autoridad en el que el Señor ha delegado, porque no es de parte de hombres, sino de parte del Señor, ¿verdad? Entonces, pero saber quién es el Señor
a quien nosotros estamos orando no es cualquier persona, no es cualquier cosa, es Dios el Amén. creador de todo. La palabra enseñar, hermana Ángeles, es la palabra didasco, ¿verdad? Que es de un verbo primario, dice dao, enseñar, enseñar, instruir, aprender. Sabemos que muchas veces decimos, no es que la mujer no puede esto, no puede. Algunos piensan que es esta clase de enseñanza, que si usted sabe cocinar, ¿verdad? Y que a la iglesia lleguen, tengamos un evento y usted les vaya a enseñar, no es que la mujer no puede enseñar en la iglesia. No, esa es la palabra didascalos, o sea, que es doctrina. Pero la palabra didasco es enseñarlo. La mujer puede ser una profetisa, puede ser una pastora, puede ser una evangelista y puede ser una maestra, ¿verdad? O sea, puede enseñar lo que ya se le ha dado para enseñar, lo que ha aprendido, ¿verdad? Pero no puede poner doctrina. Pero esta palabra didasco es donde el discípulo le dice, enséñanos. O sea, didáscome. Enséñame, ¿verdad? Y lo interesante, lo que el Señor le dice en los versículos siguientes, que es el capítulo 11, versículo 2, dice, y les dijo, cuando oréis, y hasta se los pone así, ¿verdad? O sea que lo que el Señor les estaba diciendo, miren, ustedes ni oran, ¿verdad? Ya que dicen que no saben, se están fijando cómo Juan les enseña a los discípulos, y no se fijan cómo yo oro, en qué cuántas horas yo oro. ¿Verdad? Entonces el Señor, cuando oréis, se las tiró buena, ¿verdad? Eso lo tomo yo así, ¿verdad? No sé si eso les está dando a entender, pero se escucha como que ustedes no oran, me ven a orar a mí, ustedes no oran, no saben porque me están preguntando, ¿verdad? Entonces, cuando oréis, decid, fíjense lo primero que les enseña, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, algo que ellos no sabían. ¿Por qué? Porque para los judíos y para todo el resto de las naciones, ¿verdad? Dios era un Dios que no tenía nombre. Incluso cuando Pablo llegó a aquella ciudad, dijo, miren aquí el Dios que no tiene nombre, ese es el que adoro yo. Entonces, ellos no los conocían por nombre, los conocían por HYWH. Entonces, todos ellos lo conocían así, no tenían nombre. Entonces ahora el Señor Jesús viene a decirle, miren, ustedes no saben a quién están orando, ¿verdad? No saben cómo están orando. Entonces, lo primero que tienen que saber es, ¿quiénes son ustedes? Para que sepan a quién están orando. Ustedes son hijos. Entonces, ¿a quién le van a pedir si son hijos? Al Padre. Ahora no es el padre de aquellos, no es el padre de aquel, no es el padre de aquel, no, es nuestro Padre. Porque a veces lo hacemos bien personal, es que es mi Padre, ¿verdad? Y sí, amén, se vale, pero nos olvidamos que es Padre de todos, ¿verdad? Entonces el Señor dice, cuando oren, háganlo así, Padre nuestro, porque no solamente yo soy cristiano, también la hermana Ángeles es cristiana, también usted es cristiano, ¿verdad? No Ronaldo, pero es cristiano. somos cristianos. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos. Qué importancia es poder, o sea, ahí viene la enseñanza. La primera enseñanza es, ¿a quién estás orando? A tu Padre. No solamente es Dios, no solamente es Dios Rafa, Shaddai, etcétera, etcétera, sino que es Dios nuestro Padre que está en los cielos. Santificado sea tu nombre, dice. O sea, lo primero que es cuando hablábamos de adorar, ¿verdad? Y alabar. Santificado, bueno, ¿qué está adorando? Santificado sea tu nombre. Le está diciendo santo, santo. Porque eso es lo que decían los seres vivos, los seres en el Apocalipsis, ¿verdad? Que estaban frente al trono. Santo, santo, santo. Entonces, adorar, que era el significado de la palabra orar, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Por eso decía, mira, es que qué tremendo esto, porque el significado de esta hermana, ¿verdad? Lo que es presujomai, orar a Dios. Entonces, el primer punto que ponen ahí, orar a Dios. Ahora ya sabemos quién es Dios. ¿Quién es Dios? Nuestro Padre, ¿verdad?
entramos adorando, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que vayamos aprendiendo estas cosas. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Qué estamos pidiendo? ¿Qué es lo que nosotros pedimos primero? Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. No sé cómo usted ve todo esto, ¿verdad? Lo que es, qué ha escuchado, qué cree usted con lo que es, qué pedimos primero, cómo lo pedimos. Porque primero nosotros a veces ponemos nuestra necesidad, ¿verdad? Dame, llévame, pero no pedimos, Señor, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Es importante entender eso, pastor, porque muchas de las veces esperamos que el Señor haga en nosotros muchas cosas, ¿verdad? Pero el hacer la voluntad nosotros, porque pues nosotros somos los que vamos a ir con Él, ¿verdad? ¿Quiénes son los que tienen que hacer la voluntad de Dios? Pues nosotros. Entonces, a mí me llama mucho la atención esto y yo veo así que cada cosa, como dice aquí, cada palabra, ¿verdad? No cada cosa, perdón. Cada palabra, a la hora de que dice Padre Celestial, sabemos como usted, a quién nos tenemos que dirigir, ¿verdad? Santo o a alabarle al Señor, glorificarle, ya es otro paso, se puede decir, ¿verdad? Y aquí donde dice que hacer su voluntad, que nosotros le pidamos al Señor, ayúdame a hacer tu voluntad aquí en la tierra, como se hace allá en el cielo. Eso es algo muy importante porque nosotros solo queremos que el Señor escuche nuestra oración, pero no hacemos la voluntad del Señor. Y eso es algo que si nosotros, como hemos aprendido, que ustedes nos dicen, nos han platicado aquí en el programa, que si nosotros practicamos aquí en la tierra, ¿verdad? Lo que vamos a hacer allá en el cielo, a alabar a Dios, a glorificarle, que nos dice muchas veces nuestra pastora, que si a nosotros que estamos aquí no nos cuesta trabajo alabarle, ¿qué será allá en el cielo? ¿Verdad? Entonces así es la voluntad del Señor, la voluntad que nosotros debemos hacer es la voluntad de Dios en todo tiempo, no hacer nuestra voluntad, porque la palabra es clara, dice que a los que hacen su voluntad, no los que hacen la voluntad de Dios, claro, no los que hacen la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios. Entonces son puntos muy importantes en la oración, ¿verdad? Que debemos de ver en nuestra vida a la hora de orar, que le estamos pidiendo al Señor que venga a su reino. Bueno, entonces hay que hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Y yo lo veo de esta manera, no sé usted si ve que estoy bien o no, ¿verdad? Pero si estoy mal, corríjame, pastor, pero es lo que veo que debemos de aprender a hacer, ¿verdad? La voluntad de Dios. Sí, no, está mal, hermano. No, está bien. No, sí, definitivamente. Por ejemplo, si nosotros, una vez más a parábolas, ¿verdad? Si nosotros vamos manejando la voluntad del gobierno, la voluntad de las autoridades, es que nosotros vayamos a la velocidad correcta, que tengamos cuidado en las calles, ¿verdad? Que no arrebasemos como locos, que sigamos, que paremos cuando hay un stop o cuando hay una señal, que sigamos las señales, que etcétera, etcétera, que nosotros sigamos eso. Esa es la voluntad de las autoridades, ¿verdad? De tránsito. Ahora, si nosotros seguimos esa voluntad de ellos, esas reglas que nos ponen, nosotros vamos a estar tranquilos, no vas a recibir ni un ticket en toda tu vida, no vas a tener al menos probabilidades de tener un accidente, ¿verdad? Al menos que no va a ser provocado por ti. Menos probabilidades de que te vaya a pasar algo. ¿Por qué? Porque siguen la voluntad de las autoridades según las leyes de tránsito. Ahora si pedimos al Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, pero ¿de qué cielo estamos hablando? El cielo es el Uranos, que es la morada de Dios. La morada de Dios. Entonces, lo que estamos diciendo, mira, esta es tu casa. Tú eres el dueño de la casa. Así que tú pones las reglas. ¿A qué horas nos acostamos? ¿A qué horas esto? ¿A qué hora lo otro? Entonces le estamos diciendo, hágase tu voluntad.
en la tierra como en la... y cuando dice tierra está hablando de la tierra en sí, ¿verdad? Del Eretz en hebreo, o del geólogo, ¿verdad? De la tierra. Entonces, estamos pidiendo la voluntad de Él, y si no la llevamos, ¿qué pasa en la casa si no siguen su voluntad sus hijos? Son castigados, ¿verdad? Entonces, tenemos que, nosotros, yo soy hijo, usted es hija. Entonces, somos hijos de Él, usted es hijo, usted que nos está viendo es hijo. Entonces, el Señor quiere que estemos en su casa, que disfrutemos de todo lo que hay en la casa. Comida, televisión, yo no sé cómo son las cosas allá, ¿verdad? Pero pónganle, para que nos hagamos una idea, hay televisor, hay comida, hay juegos en la casa, está el parquecito en la casa, todo. Que hagamos uso de todo ello en los horarios, en las formas correctas, en los tiempos correctos. Y si nosotros lo hacemos así, el Señor se agrada y se quede bien. Más les voy a dar, más les voy a dar. Pero cuando no, nos quita lo que tenemos. Y aún lo que no tenemos. Ahora, esa pregunta, ¿verdad? Aún hasta lo que no tenemos. O sea que íbamos a recibir algo. Habíamos pedido algo que se nos iba a dar. Un llamado, por ejemplo. Tal vez tenemos el llamado. Pero aún hasta este llamado, ese regalo que íbamos a recibir, nos lo quitan. Es nuestro. Por eso es muy importante o tan confusa esa parte, ¿verdad? Porque nos quita aún lo que no tenemos, pero que íbamos a recibir. Entonces, si le van a dar $100 a usted, y póngale, tal vez ya sabía usted que se los iban a dar, ¿verdad? Ya tenía $100 y le van a pagar otros $100. Ahora viene y le dice, bueno, dame esos $100, ya no son tuyos. Y aún estos que te iba a dar, te los voy a quitar. Pero todo esto, ¿por qué? Porque no hacemos su voluntad. Sí, sí, fíjese, pastor, que lo que puede llevar, ¿verdad? Cuando dice la palabra que el que se apresura con sus pies peca. Uh-huh. Y hay veces que así, eso pasa, ¿verdad? Ya sabemos que tenemos algo que podemos obtener y nos apresuramos, pero estamos en desobediencia. ¿Y qué pasa? Pues al Señor no le agrada la desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no nos los da. Y decimos, ¿pero por qué? Si ya me había dicho. Pero cuando nos escudriñamos nuestro corazón, eh, vemos que los que estuvimos en desobediencia, no es que el Señor no cumpla lo que promete, sino que como hablábamos al principio, ¿verdad? Porque Él sabe, ¿verdad? Que no nos conviene o que lo que va a pasar en días venideros, Él sabe lo que va a pasar, entonces dice, no, mejor no se lo doy. ¿Por qué? Porque si ahorita que solo le vamos a decir, ¿verdad? Que le vamos a dar $100 Uh-huh. y ya está apresurada por recibirlo, ya está haciendo planes, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Sin tomarme en cuenta a mí. Entonces, al Señor no permite que eso pase. Y puede parecer chistoso, puede parecer algo insignificante, pero pasa. Uh-huh. Pero pasa. Sí, por eso la importancia de aprender a orar, ¿verdad? Y pedir guianza. Obviamente el que nos va a guiar para saber cómo orar es el Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? El Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas es eso. Primero, saber con quién estamos hablando, con nuestro Padre. Amén. Antes no lo conocían como Padre, sino solamente como Dios, un Dios poderoso, el Dios guerrero, Dios, etcétera, etcétera. Pero ahora viene el Señor Jesús y dice, no, el que cree en mí es adoptado como hijo, ¿verdad? Amén. Entonces tiene una adopción como hijo. Entonces ya no son solamente personas que conocen a Dios, que son de Dios, sino que son hijos. Entonces saber que estamos hablando con Dios. Y sabemos que con el Dios que estamos hablando no es un Dios de este mundo, no es una estatua de yeso, de madera, de piedra, de lo que sea, de hierro, sino que estamos hablando con Dios que está en los cielos, o Uranos, que está sobre los cielos, ¿verdad? Que venga a nosotros, sea su voluntad. Pedir, oiga, lo primero lo que se pide, bueno, no lo primero, pero parte de lo que se pide es el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Claro, lo podemos ver en lo literal, ¿verdad? Que no falte el pan en la casa, el alimento en la casa. Pero, ¿qué es más importante para poder nosotros alimentarnos
de lo que hay en la casa de Dios, porque queremos que se haga la voluntad de Dios. Amén, amén. Entonces, ¿qué clase de pan nos dará Dios? La palabra. ¿Verdad? Su palabra, la palabra de cada día, que no nos falte, Señor. Que no nos- Una palabra de parte del Señor que nos dé aliento, que nos dé gozo, que nos reprenda también si nosotros estamos haciendo mal, que es lo que a muchos no les gusta, por eso no oran, o por eso no piden oración, ¿verdad? Porque están, quizá van a hacer algo que no está bien. no está bien, no es que esté mal, pero no es para ti, ¿verdad? Sí. Y no oran. Entonces el pan nuestro, obviamente sí, amén, está el pan, el alimento en casa, lo natural, pero sobre todas las cosas, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Entonces, y ahí está algo importante porque está hablando de cada día, o sea, está hablando ya de varios días, pero de todos esos días, dánoslo hoy. No está diciendo cada día, danos pan, sino el alimento de cada día, dánoslo hoy. Como que dice, yo estoy deseando más de tu palabra, Señor, dame más, ¿verdad? Dame más de tu palabra, pero ¿dónde estamos recibiendo esa palabra? En la casa. En la casa. ¿Verdad? En la casa del Señor. Ahora, ¿cuál es la casa del Señor? La casa en los uranos, donde está el Señor, pero donde el Señor te ha llevado. Amén, amén. Donde el Señor te ha llevado. Lo otro, y perdona nuestros pecados. Y este es tan interesante. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. O a todos los que nos ofenden, ¿verdad? A todos los que nos critican, a todos. Entonces, pero, ¿cómo dice? Porque también nosotros, ahora, cuando estás orando, hermano, tú que nos estás viendo, ya perdonaste al que te ofendió. Ya perdonaste a aquel que te pidió prestado. Ya perdonaste a aquel que te hizo la mirada o no se dio cuenta que estabas ahí y no te saludó. Pero venimos, ¿verdad? Con resentimiento. Y fíjese, hermana, que a veces las oraciones son así, ¿verdad? Señor, dame a mí, pero a aquel ya no le des porque como que se le está subiendo el mosh. Espero que usted no haya orado así, hermano. No, pastor. No. Pero sí es importante ver que la humildad, la humildad bueno, porque una es la humildad y otra es la sencillez, ¿verdad? Pero presentarnos delante de Dios reconociendo nuestros pecados primeramente, ¿verdad? Lo que hemos hecho, a los que hemos ofendido. A veces siempre pensamos en los que nos han ofendido a nosotros, pero nunca pensamos en los que nosotros hemos ofendido. Y la palabra lo dice en Mateo, ¿verdad? Donde dice, si alguien tiene algo contra ti, ¿verdad? Dice, ve, ponte a cuentas. Pero lo dice antes de poner nuestra ofrenda, ¿verdad? O sea que dice, deja tu ofrenda ahí y ve y ponte a cuentas con tu hermano. Entonces es importante reconocer nuestros pecados delante del Señor, porque muchas de las veces lo que hacemos es solamente quejarnos y decir, ay, el pastor me dijo que yo me porte bien ¿Y qué pasó, verdad? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué le dijo el pastor que se porte bien? No creo que porque esté llevando una vida buena, ¿verdad? Ellos como ministros siempre nos van a hacer a ver las cosas que estamos haciendo mal, como padres espirituales. Entonces, la sencillez, la humildad y la claridad delante de nuestro Dios va a hacer que reconozcamos nuestros pecados. Sí, y buena aportación con ese versículo de a llevar las ofrendas, ¿verdad? Si no estás bien con la gente, deja ir la ofrenda y vete a ponerte a cuentas. Pero esa es parte de la misericordia del Señor, ¿verdad? Porque lo ideal sería llevar la ofrenda y ya estar limpios. Sí. Ya habernos puesto a cuentas con el Señor, ya habernos con el Señor, con las personas, etcétera. Si te debían o le debes algo, si te enojaste o te molestaron contigo, lo ideal sería, o sea, la perfección del Señor es que ya hayamos pedido perdón o que hayamos perdonado y llegar al altar con tu ofrenda y ponerla de una vez, de un solo, ¿verdad? Nada de espera ni nada, sino que colocar en el alfolí y al instante a los cielos. Ya preparada, Ajá. preparada en lo espiritual. Y
Y por eso aquí también, por ejemplo, el perdón que se le pide al Señor, venimos nosotros a orar, Señor, perdóname, me equivoqué otra vez, perdóname, hice esto otra vez, perdóname, hizo aquello otra vez, perdóname que no fui a la iglesia otra vez, perdóname que otra vez dudo. Pero no perdonamos nosotros a los demás. Entonces aquí la oración, lo que el Señor nos está enseñando es, mira, para que el Señor te perdone, tienes que perdonar. Si no perdonamos, no podemos estar orando pidiendo perdón cuando nosotros no tenemos perdón para los demás, ¿verdad? Por eso el Señor cuenta aquella historia, ¿verdad? De aquel juez con aquel hombre que le debía un montón de dinero. Y aquel le suplica, Señor, perdóname esto y lo otro. Y el juez, bueno, vaya, pues te lo perdono. Tranquilo. El apóstol hizo unas cuentas conforme a eso. No sé si mi amada me estará escuchando y se acuerda cuánto fue. Pero eran miles de dólares en este tiempo. Miles de dólares. Y se lo perdona el juez. Y cuando él sale, se encuentra aquel que le debía como unos 20 dólares. Como unos 300 dólares. ¿Verdad? Y le da duro y mete a la cárcel a los hijos y a él por no pagarle 300 dólares. Y a él le perdonaron miles de dólares. Entonces, cuando se indignan aquellos que estaban con el juez, dicen, mira, juez, tú ya le perdonaste todo esto a este, y este no perdonó nada. ¿Qué es lo que hace el juez? Lo mete a la cárcel hasta que él pague hasta el último centavo, hasta el último cuadrante, dice ahí, ¿verdad? Entonces, lo importante que el Señor nos enseña acá, vas a orar para que tu oración se escuche bien y recibas bien. Primero ponte a cuentas tú. Y una de esas cosas es la Santa Cena, ¿verdad? Porque uno se juzga, el espíritu, es el juicio del Espíritu Santo, nosotros mismos, ¿verdad? Nos ponemos a cuentas para tomarla. Entonces, esto es importantísimo para que nosotros podamos entender cómo debemos de orar. No tenemos que venir, parece que, no recuerdo dónde era que decía, no sé si es en primera de Tesalonicenses, pero dice que los hombres cuando oren, cuando levanten sus manos para orar, que sean manos limpias, santificadas para el Señor, con manos santas, ¿verdad? Entonces, manos limpias es, ya perdoné, ya me perdonaron, estoy haciendo bien las cosas, voy caminando, vengo y hoy tengo autoridad y fortaleza para levantar mis manos. Y cuando esas fortalezas se van, el Señor manda 2 siervos, como le mandaron a Moisés, para que le sostengan sus manos y siga orando por la victoria. Amén, amén. Qué tremendo eso, pero es importante eso. Enséñanos a orar, Señor. Esa fue la pregunta del discípulo. Amén. Amén. De hecho este versículo dice ya habiéndolo como ya cuando el Señor Jesús le dijo a la mujer, ¿verdad? Cuando llegó, que quién la condenaba, o cuando les dijo a ellos, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Se fueron corriendo, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque sabían que no estaban bien. Y aquí dice que cuando, diciendo, perdonamos, perdón, déjenme leerlo, dice, en el versículo 4, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros hemos perdonado a todos los que nos deben. Esta versión dice todos los que no, o sea que ya lo hicieron. Ya no están como que, ok, vamos a perdonar primero y después vengo delante de ti, sino que ya lo hicieron. El Señor el ejemplo que está poniendo es que ya nos presentemos, como decía usted ahorita, ¿verdad? Ya limpios, ya sin ninguna condenación, sin nada que nos pueda decir, ustedes han hecho esto, mejor vayan y pónganse a cuentas con el Señor, sino que ya habiendo perdonado primero nosotros a los que nos han ofendido, podemos perdonar a aquellos que nos han ofendido. Ajá. La pastora ponía también aquí en Salmos 24:4.
pastora Carita. Dios la bendiga. Amén, amén. Salmo 24:4, esta es la Biblia de las Américas. El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad. Miren, no son palabras, no que es su alma, ¿verdad? Su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Entonces, miren las oraciones, cómo deben de ser, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar limpios. No podemos pedir perdón y nosotros nos perdonamos. Y muy interesante el otro punto, ¿verdad? Que es, hemos perdonado a todos los que nos deben. No al que me cae bien, no al que, bueno, pues, ¿verdad? A este sí, a aquel no. No, a todos, porque ese es un problema humano, ¿verdad? Que, no, es que este sí me cae bien, o este sí es de hijo de fulano o de mengano, o este sí me va a llegar a pagar. Cuando prestamos dinero, alguien tiene necesidad, le prestamos al que tiene dinero, al que sabe que usted espera, y todavía le dice, cuando puedas, y si puedes, si quieres, porque sabemos que tiene dinero, o sea que tenemos un interés mayor en ello, ¿verdad? Pero alguien que sabemos que no tiene trabajo, que no tiene dinero, y nos pide, ay, pero no tienes trabajo, ¿cuándo me lo vas a pagar? Lo cuestionamos y ni siquiera se lo prestamos, ¿verdad? Bueno, yo me pongo en eso, pero pues yo la verdad espero que no seamos así, ¿verdad? Entonces, a todos los que nos deben. Ahora viene lo último y finalizo con esto porque el tiempo se fue rápido, hermana. Te habla mucho. ¿Ya ve que le dije? No, qué bueno. Ya no me va a invitar, pastor. No, ahora lo voy a invitar más porque antes se me iban las palabras. No, mire, y dice lo último acá en Lucas capítulo 11, versículo 4, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero en la versión original, y no nos metas en la tentación o en la tribulación. Entonces, fíjese la oración. O sea, todo lo que se hace, saber a quién se está orando, quién es Él, dónde está Él, le adoramos, le pedimos que se haga su voluntad acá con nosotros como es allá en el cielo, en su casa. Le pedimos que nos siga dando la palabra, que nos dé más palabra todavía de todos los días, que hoy me la dé toda, ¿verdad? Por si acaso hoy me voy lleno, ¿verdad? Le pedimos perdón, ¿verdad? Porque al tener palabra nos viene ese entendimiento, ese conocimiento de que debemos de perdonar. Entonces podemos pedir perdón, ¿verdad? ¿A quién? A todos. Perdonamos a todos, pedimos perdón a todos, pero sobre todo pedimos el perdón de parte de Dios. Ahora todo esto nos da el chance o la oportunidad de poder pedirle al Señor, Señor, y tampoco no me metas a la tribulación, por favor. Porque está hablando aquí no de tribulaciones, no de problemas normales, naturales, ¿verdad? De todos los días, sino está hablando de la tribulación. Dice, la confianza que el Señor nos da para que nosotros podamos pedir que no nos meta a la tribulación, porque la palabra tentación es tribulación. O sea que en esto no nos metas, no permitas que entremos, que lleguemos a la tribulación, mas líbranos del mal. De ese mal, ¿cuál mal? El mal que viene sobre la tierra, el día del Señor, el día de destrucción. Entonces está pidiendo dos cosas. La tribulación es una, son 7 años de tribulación, pero el día del Señor es en el séptimo, ¿verdad? En el séptimo año, el séptimo día, cuando ¡pah! Viene la destrucción sobre la tierra. Entonces, dos cosas está pidiendo y con confianza. ¿Por qué? Porque sabemos a quién, sabemos dónde está, lo adoramos, lo entendemos, no lo adoramos nada más por darle por su lado, sino porque lo sentimos en nuestro corazón, haciéndose la voluntad de Él, amén, llenos de la palabra, hemos perdonado, estamos limpios, y podemos pedirle, sácanos de la tribulación. ¿Quiénes van a entrar a la tribulación? Aquellos que no se santificaron. Aquí mi amada puso el versículo que andaba buscando. 1 Timoteo 2:8. La Biblia de las Américas también. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Entonces, para que nuestra oración se escuche y aprender a orar como,
Debemos de saber limpiarnos, saber a quién buscamos, cómo lo buscamos, dónde está, adorarlo, pedir palabra para poder entender mejor, perdonar para poder pedir perdón. Y obviamente siempre tenemos que pedir al Señor, Señor, ayúdanos para que no entremos a la tribulación. Ayúdanos Amén. para que no lleguemos nosotros a ese día malo, al Amén. día del Señor. Amén. No sé si hay algo que quiera decir antes de que nos despidamos, hermana Ángeles. Amén. Fíjese que a mí me llamó mucho la atención aquí en Proverbios 15:8, este versículo dice que hablando de la oración, ¿verdad? Se les digo que aunque no se, perdón, se me fue, pero habla de la oración, ¿verdad? Que el Señor se goza en la oración, en la oración de quién, de los justos, pero aquellos que hacen la voluntad del Señor. Y nosotros pensamos que solamente es orar y pedirle al Señor, pero el Señor dice aquí en Proverbios 15:8, el Señor no soporta las ofrendas de los malvados, pero recibe con agrado la oración de los justos. Mire, y bueno, yo sé que es un tema muy largo, ¿verdad? La oración, yo tal vez usted ni siquiera entró al punto, punto, ¿verdad? Pero mire, yo lo que a mí me da el Señor es No de me que queme, hermana. no, porque como le Bromeando. digo, como la oración es algo extenso, que no se puede hablar ni siquiera aprender en una hora, ¿verdad? Pero es algo hermoso que nosotros debemos de anhelar, estar todo el tiempo orando. ¿Por qué? Porque mire, también el Señor se agrada de nuestra oración. El Señor se agrada de nuestra oración. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ser beneficiados a través de la oración? Como muchos siervos, el Señor les dio sabiduría, les dio entendimiento, les dio revelación a través de la oración. Entonces, nosotros somos los beneficiados cuando oramos al Señor como se debe de orar. Amén, amén. Amén. Definitivamente la oración es importante, importantísima, y debemos de nosotros siempre buscarla, ¿verdad? La oración es esa intimidad con el Señor, sea personal, sea en grupo, sea congregacional. Debemos de buscar siempre la oración al Señor, esa relación con el Señor. Orar por las autoridades, orar por la familia, orar por los hijos, por los padres, orar por sus pastores, oren por vuestros pastores, dice Hebreos, ¿verdad? Tenemos que orar, mantenernos en oración, pidiéndole al Señor que día con día nos aparte del malo, que nos dé la sabiduría para apartarnos del mal. Por eso dice santificaos. Santificar es apartarse. No es que uno no lo vea, no es que a uno no lo digan, sino que apartarse de ello, ¿verdad? Apartarse de todo aquello que nos pueda apartar de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que bueno, nosotros tenemos que finalizar, el tiempo se acabó, se terminó, y es tiempo de que pues volvamos a las cosas normales de casita, ¿verdad? Pero que no se le olvide esto que hemos hablado hoy acerca de la oración. ¿Dónde puede orar? Puede orar cocinando, puede orar limpiando, puede orar haciendo ejercicio, pero lo mejor es darle su tiempo especial al Señor. Métase en su cuarto, ore con el Señor, póngale a Él sus dudas, sus pesares, sus deseos, adórele, clame, suplique, ¿verdad? Y pues siempre aprovechemos los momentos de oración. ¿Unas palabras para despedirnos? Amén. Pues siempre ser perseverantes, ¿verdad? En la oración. El Señor quiere llevarnos a otro nivel siempre a través de la oración. Y como decía usted, en todo tiempo, ¿verdad? No importa el tiempo que estemos ni la circunstancia que estemos viviendo, buscar al Señor con gozo y buscarle para conocerlo más que nada, ¿verdad? Y podamos llegar a ese nivel que esperamos llegar. Amén. Y pues, no sé, a mí el Señor me inquietó a través de este tema y yo espero que esta palabra no sea solamente como un tema más,
sino que el Señor haya inquietado tu corazón para que busques realmente cómo orarle al Señor. El Señor tiene tanto que darnos a través de la oración y si no lo buscamos no vamos a poder entender cuál es su voluntad. Amén, amén. Bueno, yo le agradezco, hermana Ángeles, por habernos acompañado y pues dando opiniones y pensamientos muy positivos, ¿verdad? Edificantes. Y pues espero que en el Señor que cada uno de ustedes haya tomado su parte de ello, un rema, algo que usted quizá ha estado pensando en este tiempo, ¿verdad? Este tiempo de difícil, ¿verdad? De pandemia, de escasez, etcétera, etcétera. Y que pues la oración es importante. Por eso decía que no somos nosotros los pastores los que establecemos esto, sino que es el Señor. Amén, amén. Por eso en Lucas 8:1 dice ahí, les ponía una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Amén. No un día, no un ratito, no, siempre, en todo momento, y no desmayar. Así que el Señor le bendiga, que el Señor le cuide, Amén. que el Señor le guarde, y esperamos en el Señor que todo esto sea de edificación para usted, que esta plática que hemos tenido sea de edificación para usted. Espero que la próxima vez sea más activo acá con nosotros, que nos pregunte, que hable también con nosotros, porque de eso se trata, ¿verdad? Sí. Que usted también me diga, pastor, ¿y esto qué? O yo hago esto de la manera, etcétera. Que podamos hablar y poder ser edificados. Amén. Amén. Así que pues, ¿por qué no oramos para quedar despedidos? Amén. Y quiero orar también aprovechando, ¿verdad? Porque para aquellos que están enfermos, sigamos orando. Aquellos que tienen necesidad de un trabajo, aquellos que están pasando momentos difíciles, ¿verdad? Yo oro por mi esposa, ¿verdad? Amén. Así que aprovechemos. Un testimonio rápido, el apóstol esta semana en los últimos 2 foros ha estado orando por los enfermos, ¿verdad? O sea, y me dice mi amada, mira, la verdad que es confirmación, ¿verdad? Algo que se ha hecho, por si algunos, porque si el apóstol no lo hace, somos herejes, ¿verdad? Pero si él lo hace, entonces ahí vamos en línea. Pero no debe ser así. El Señor pone un rema en cada quien. Lo interesante es cómo el Espíritu Santo confirma ese sentir, ¿verdad? Que no es de un hombre, sino que es parte de Dios, de que oremos los unos por los otros, especialmente por aquellos que están enfermos con el COVID-19 o cualquier otra enfermedad, por ejemplo, aquí en casa con el cáncer. Así que oramos. Amén. ¿Me acompaña, hermana Ángeles? Amén. Padre amado, gracias, bendito Dios, te damos en esta mañana por habernos permitido, Señor, poder tocar este tema tan extenso, pero tan hermoso. El poder, Señor, aprender cada día contigo. Poder aprender de tu palabra, de tu presencia, Espíritu Santo, de tu guianza en nuestros corazones y en nuestra mente. Padre, en este momento, en este instante, yo vengo ante ti, suplicándote, bendito Dios, pidiéndote, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por aquellos que están enfermos con el COVID-19, Padre, para que sean levantados, aquellos que han recibido la palabra, pero que ese proceso de levantamiento ha sido lento, Señor, que ahora, bendito Dios, se acelere esa recuperación en cada uno de aquellos por los que hemos estado orando, por aquellos que están pidiendo oración y por todos, bendito Dios, por todos aquellos que están pasando ese momento difícil. Te ruego por aquellos que han perdido sus trabajos por medio de esta pandemia, por causa de esta pandemia, Señor amado. Señora bendito, que abras puertas, Padre, para que puedan conseguir un trabajo, para que puedan llevar alimento, para que puedan hacer las cosas, Padre, que deben de hacer al cuidar o de cuidar de su familia. Padre, te ruego, Señor, que les proveas con un trabajo, que les proveas, que les bendigas, Padre, cada día, Señor. Te ruego por la vida de mi esposa, para que la sanidad, el milagro de sanidad venga a ella, Señor. Desde ya reprendemos ese cáncer. Reprendemos toda debilidad
en los órganos, Señor amado. Reprendemos toda debilidad en la sangre, en el corazón, Padre. Hoy declaramos que sus órganos están fuertes, su corazón, Señor, está fuerte, sus arterias limpias y fuertes, bendito Dios. Y desde ya declaramos que el fuego de tu Santo Espíritu, Padre, quema todo tumor de cáncer, toda célula cancerígena, Señor, en su cuerpo. Te lo suplicamos, te lo rogamos, Señor. Te rogamos por todos aquellos siervos que tú has levantado, ministros primarios, bendito Dios, sus ayudas, sus ancianos, que están pasando también por esto. Te pido por la vida del pastor Javier Calderón, bendito Dios, por el apóstol Gerardo, bendito Padre de México. Señor amado, te ruego por sus vidas, por todos los siervos, Padre, que tú los conoces. Te lo suplicamos, Señor. Sánalos, Padre. Que el COVID, que ese virus, Señor, muera, Padre. Muera en el nombre de Jesús. Que sus defensas, Señor, suban. Que ataquen el mal. Y que tomen la victoria, Señor. Padre, te ruego por mi hermana Ángeles, por su familia, por cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan, por sus familias, que les protejas, Padre, de todo mal, y que nunca falte el alimento, sobre todo tu palabra, tu presencia, tu Espíritu Santo. Te ruego por mi vida, Señor, para que seas tú siempre usándome, guiándome. No permitas, Señor, que haga nada que esté fuera de tu voluntad. Detén mis manos de hacer el mal y mis pies de entrar en ellos, Señor. Mis pensamientos, mis ojos, Padre Santo, cúbrelos con tu luz, llénalos de tu luz. Gracias, Señor amado, te ruego por la vida y la salud del apóstol Sergio, su familia, Señor, todo el equipo ministerial, Señor, que está a su alrededor. Cuídales, papito lindo. Por mi familia en Guatemala, mi familia en El Salvador, nuestras familias en cada uno de nuestros países, acá, de esta iglesia, de este lugar que tú has abierto para que yo pueda llevar la administración de ello, Padre. Te ruego por sus familias en cada país. Gracias, papito lindo, te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Así que, amado hermano, le esperamos el día de mañana en el servicio regular a las 11 de la mañana. Y pues permitamos que el Señor nos use y que haga su voluntad en nosotros. Esto fue Platicando y Siendo Edificados. Le esperamos el próximo sábado para poder continuar este hermoso tema. Así que Dios le bendiga, hermana Ángeles, y que pues bendiga a su familia. Dios les bendiga, hermanos. Con mi deleite quiero agradarte a ti, mi Señor. Me has mostrado tu reposo y tu yugo llevo hoy, mi Señor. Hoy me deleito en Jehová mi Dios. Tú me harás cabalgar sobre las alturas. No me deleito en Jehová mi Dios. Tú me harás cabalgar sobre las alturas. Viene el día en que yo volaré y mis alas yo levantaré. Viene el día en que yo volaré y te veré tal como eres. Viene el día en que yo volaré y mis alas yo levantaré.